Les saluda Noticias al Toque Perú. Bienvenidos a los reportes más impactantes del momento. Comenzamos. El acto ilegal de Castillo fue en contra de la Constitución, por lo cual fue sancionado dentro de las normas, donde hubo una manifestación inmediata de parte de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, donde el Congreso cambia la vacancia por acto de rebelión y lo han vacado, inclusive por votos de personas de la misma izquierda, 110 votos que dieron culminación a este falso gobierno. Luego de anunciar el cierre del Congreso y de pedir, como hemos contado ya en las crónicas de nuestros reporteros, la captura de la fiscal y la intervención incluso del Tribunal Constitucional, Pedro Castillo habló con su familia. Le pidió a su esposa, le pidió a sus hijos que empacaran sus cosas rápidamente. El objetivo estaba claro y ustedes lo han visto en las imágenes que hemos podido conocer durante la semana. Pedro Castillo quiso pedir asilo en la Embajada Mexicana. A la mitad de trayecto, sin embargo, hay una contraorden y es su propia guardia de seguridad la que captura y detiene a Castillo, golpista en flagrancia. 2 días después de que fracasara en su tentativa de autogolpe, el líder izquierdista que asumió el poder hace 16 meses ha sido detenido. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración. Un alto tribunal dictó 7 días de prisión preliminar. Las manifestaciones en varias ciudades fueron de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato. De momento, la nueva presidenta, sin haber pasado por las urnas, descarta anticipar las elecciones. En la captura del expresidente Pedro Castillo, su mismo cuerpo de seguridad fue el encargado de retenerlo y así neutralizar el asilo político que éste pensaba hacer en la Embajada de México. Nadie llegó a respaldarlo, ni las rondas campesinas ni los frentes de defensa, tampoco sus ministros que le reclamaron la ruptura democrática. La plaza de armas permanecía enrejada a pesar de la orden que había impartido a abrir las rejas para que los manifestantes llegaran a apoyarlo. La Policía Nacional seguía los protocolos establecidos. Horas antes del mensaje de la nación, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, habría ordenado sin éxito levantar todo tipo de bloqueo a los manifestantes. Antes de la captura del exmandatario, él ya había tenido con su esposa un plan donde le dijo que empacara sus pertenencias y escapara con sus hijos. El paradero aún no está claro. Antes de una votación de juicio político por parte del Congreso, Pedro Castillo intentó disolver el gobierno y tomar el poder. Esa decisión provocó su derrocamiento y detención policial. Tras la caída de Pedro Castillo, la gran pregunta es, ¿dónde está Lilia Paredes? La última vez que se le vio a la ex primera dama fue la tarde del último miércoles, día del autogolpe, cargando mochilas y maletas junto a sus hijos y a su hermana Jennifer Paredes, saliendo de Palacio de Gobierno por la puerta falsa. El plan, al parecer, era irse directo a Chota, Cajamarca, tierra del expresidente, acompañada de sus hijos Alondra y Arnold, según informaron medios de esa ciudad. Noticias al Toque Perú te invita a suscribirte. Déjanos tu like y tus comentarios para que te informes de las últimas noticias. Hasta la próxima.
A nosotros no nos representa esa traidora, ese cómplice de neoliberal del monopolio de los fujimoristas del golpe congresistas. Ellos autoproclamaron como presidenta. Nosotros desconocemos el pueblo peruano. Castillo, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión. De momento ha solicitado asilo a México desde el centro policial donde permanece detenido. 6 presidentes en 4 años, Perú se ha convertido en un sinónimo de la ingobernabilidad. Y analizamos esa difícil situación de Perú con Diego Salazar, periodista, columnista del diario The Washington Post. Diego, gracias por estar con nosotros. Dina Boluarte asume la presidencia sin una bancada que respalde el inicio de su gestión. ¿Cómo gobernará sin apoyos en el Congreso? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, en ese sentido, la presidenta Dina Boluarte, al no contar con ninguna bancada propia en el Congreso, es una presidenta aún más débil de lo que ya era el muy débil presidente Pedro Castillo, ¿no? Se entiende porque, por ejemplo, en los días previos a lo ocurrido este miércoles 7 de diciembre, que el Congreso desestimó una acusación que había contra la ahora presidenta Boluarte, con lo cual se entiende que ha habido algún tipo de concertación previa también desde el Congreso con la ahora presidenta, pero bueno, no conocemos el alcance de ese acuerdo y tampoco sabemos hasta qué punto el Congreso, que venía haciendo la vida imposible al presidente Castillo, va a cambiar de actitud con la presidenta Boluarte. Y tampoco es que Boluarte tenga una gran experiencia política previa, es una funcionaria de carrera, pero, por ejemplo, ella ingresó al gobierno como vicepresidenta y ministra con el presidente Castillo, pero rápidamente se distanció de varios de los grupos de poder alrededor de Castillo, muy notoriamente de Vladimir Cerrón, por ejemplo, el dueño y presidente del Partido Perú Libre, que llevó a Castillo al gobierno y con quien tiene una guerra encarnizada, ¿no? Claro. O sea, no hay posibilidades de que Perú Libre la apoye, por ejemplo. Eso es muy improbable. Bueno, muchas interrogantes y mucha incertidumbre también todavía mientras se debate la situación de Pedro Castillo, acusado de golpe de Estado. Ha pedido asilo a México desde donde está retenido. ¿Qué le espera al expresidente? Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, no te preocupes. Está siendo acusado de rebelión y sedición, pero a eso se le suman todas las carpetas fiscales que ya venían investigándose cuando era presidente. Entonces, yo veo muy poco probable que el presidente vaya a salir en libertad y va a tener que afrontar a la justicia probablemente recluido, ¿no? Ahora mismo, ayer un juez ha decretado 7 días de detención preliminar. En efecto, México, creo yo, de manera muy irresponsable, pero bueno, eso es una característica de la política exterior mexicana con el presidente López Obrador, está intentando concederle asilo político. Incluso el embajador mexicano fue a visitarlo ayer a su cárcel, a la Diroes, pero yo no creo que eso vaya a llegar a concretarse, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Diego Salazar, periodista, columnista de Washington Post. Un placer. Hasta pronto.